Preview. 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 Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte. Esto ayudará mucho a seguir informando. Hoy sábado en el radar vamos a hablar sobre lo que está pasando en uno de los sectores que es determinante para la economía nacional, que además es uno de los principales generadores de empleo y que afronta una situación difícil en el último año, tal vez un poquito más atrás, pero que se ha acentuado en los últimos meses. El sector de la construcción de vivienda en Colombia. Y hay una serie de situaciones, un diagnóstico más o menos claro. Hay posiciones desde los constructores, desde el gobierno, y al final lo que hay en la mitad es una consecuencia de dos caras. Por un lado, unas personas que están en el limbo frente al subsidio de Mi Casa Ya, otras personas que no han podido acceder a vivienda nueva, y las empresas constructoras y el sector de la construcción que está prácticamente frenado, con un frenazo muy importante. El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción de Camacol es Guillermo Herrera, que está con nosotros a esta hora. Hola, doctor Herrera, bienvenido al radar. Nos escuchan y nos ven a esta hora. Gracias por atendernos. Ricardo, hola, un saludo muy grande para usted y para toda la audiencia del radar, y pues muy complacido de estar aquí contándole a los colombianos lo que está pasando con la vivienda. En líneas gruesas, traté de hacer un resumen, pero usted, que es el experto, por favor quisiera explicarnos qué es lo que está pasando, por qué hoy vemos muy disminuida la construcción de vivienda nueva en Colombia. Bueno, yo creo que si uno hace una evaluación amplia y no remitida a las cifras de comportamiento del último mes, uno lo que puede tener es una primera gran conclusión, y es que este no es un problema de ahorita, sino que es un problema que ya acumula 15 meses de deterioro de los principales indicadores de actividad del sector, que nosotros medimos en ventas de vivienda y en iniciaciones, es decir, obras, construcción de viviendas. Y si uno lo mira por el lado de las ventas, pues uno mira que a este último mes de mayo, la caída en viviendas de interés social fue del 66%. Pero digamos que ese dato aislado, pues para algunos puede decir poco. Pero si tú miras qué viene pasando en los últimos 12 meses, cómo se ha comportado el acumulado de la actividad durante el último año, uno lo que ve es que la caída en la vivienda de interés social supera el 36% de las ventas. En el último año pasamos de vender 195.000 viviendas de interés social a vender 123.000 viviendas de interés social. Pero este es un fenómeno que empieza a incrementar su velocidad de deterioro si revisamos también lo que ha pasado en lo corrido de este año 2023. De enero a mayo, las ventas de vivienda de interés social superaron la caída del 57%, es decir, que pasamos de hacer o de vender 84.500 viviendas a vender 35.000. Y ya las cifras del último mes nos muestran un deterioro del 66%, es decir, que pasamos de vender 16.200 viviendas a vender 5.500 viviendas de interés social. Entonces, no es un movimiento aislado, no es un movimiento del último mes, de los últimos meses, sino que es un comportamiento que ya evidencia un periodo prolongado de deterioro en las ventas, igual que en los procesos de iniciación o de construcción de vivienda, con varios impactos, como usted lo decía muy bien. Uno, que hay muchos hogares que pues, siguen esperando recibir su vivienda, hogares que pagaron su cuota inicial, que están esperando el desembolso de un subsidio, y ya hablaremos también de eso, porque aquí ha habido agotamiento del presupuesto del gobierno nacional, porque aquí ha habido cambio en las reglas de juego para muchos hogares que ya habían comprado su vivienda hace más de un año, pero adicionalmente porque empezamos a ver deterioro en la actividad, en la generación de empleo. Que es gravísimo además para la sostenibilidad económica del país. Las cifras que nosotros tenemos nos muestran que entre enero y mayo
enero y abril de este año, se habrían dejado de generar más de 44.000 empleos en el sector de la construcción. Empleos que, como todos sabemos, en su gran mayoría, en más de un 70%, son empleos destinados a hogares o a personas con bajos niveles de calificación laboral, es decir, obreros de la construcción, personas también que son de bajos ingresos, ¿no? Que personas que tienen unos niveles de ingresos bajitos, personas que se encuentran en condición incluso de vulnerabilidad y que hacen mercado con lo que este sector genera en esos empleos que se están perdiendo en el sector de la construcción. Sí. ¿Por qué se llega a este escenario, doctor Herrera, este escenario que pareciera de tormenta perfecta que afecta al sector de la construcción y que, como usted dice, no es nuevo, sino que viene en una espiral desde hace por lo menos 15 meses? Bueno, yo creo que aquí hay varios factores. Esta espiral o esta caída ya nos pone en unos niveles de venta, como decía, de 5.500 viviendas para el último mes, viviendas de interés social, que es muy bajito frente al promedio de cerca de 13.000 que se vendían desde el 2019 al 2022 cada mes, ¿no? Que es incluso inferior a las que se vendían en los meses en que estuvimos en confinamiento durante la pandemia. Entre marzo y mayo del 2020 se vendían más de 6.000 unidades mensuales. Hoy estamos por debajo de esos niveles. Pues yo creo que aquí hay varios factores para explicar. Uno, pues la condición macroeconómica que está enfrentando el país, las condiciones de desaceleración económica en este contexto, pues de unas tasas elevadas de devaluación, de unas tasas de inflación importantes también, que han afectado el costo de los créditos hipotecarios. Hemos visto cómo las tasas de interés del crédito hipotecario pasaron de estar en un nivel de promedio del 10% a subirse casi al 18%, pero que ya vemos también que empiezan a menguar, que empiezan a bajar, como bien lo ha dicho, señalado el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, presentando ya que la inflación ha llegado a su tope o a su techo, lo que nos diría que en los próximos meses y seguramente durante el próximo año las tasas de interés de créditos hipotecarios deberían corregirse a la baja. Ese es un factor, pero hay otro factor muy importante que tiene que ver precisamente con el manejo de la política pública de los programas de subsidio. Y el primero de esos dos factores de las políticas públicas tiene que ver con el agotamiento de los recursos del presupuesto nacional. Uno ve que en octubre del año 2022, el programa Mi Casa Ya se quedó sin recursos para el subsidio a la tasa de interés. Y aquí quiero hacer una claridad, Ricardo, y permítame. Mi Casa Ya tiene dos tipos de subsidio. Cuando una persona compra vivienda de interés social, con Mi Casa Ya recibe dos beneficios del gobierno nacional. El primero es un subsidio que llamamos a la cuota inicial, que es un subsidio que puede ser hasta de 30 salarios mínimos, es decir, que los hogares se llevan, son los hogares, no los constructores, los hogares se pueden llevar un cheque hasta de 33, 34 millones de pesos. ¿Para qué? Para que el monto del crédito que financia la compra de la vivienda sea mucho menor. Ese es el beneficio uno. Y el segundo beneficio que se llevan los hogares es un subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario, que puede ser hasta de 5 puntos porcentuales. ¿Para qué? Para que la cuota mensual que pagan los hogares durante los primeros 7 años del crédito se pueda reducir hasta en un 30%. ¿Qué permitió todo eso? Que los hogares más pobres del país pudieran comprar vivienda con Mi Casa Ya. De hecho, para el año 2022, el 80% de los compradores de vivienda de interés social ganaban menos de 2 salarios mínimos de ingreso. ¿Qué pasó? Se agotan los recursos en septiembre del año pasado y a partir de octubre las ventas de vivienda empiezan a caer de manera más pronunciada dentro de este periodo de 15 meses que estamos hablando. Pero adicionalmente, el gobierno nacional, con la intención de focalizar mejor el programa, generó unos cambios que implica que los hogares hoy deben contar con SISBEN para poder ser beneficiarios del subsidio. Antes, ¿cómo funcionaba, doctor Herrera? Perdón, lo interrumpo. ¿Cómo funcionaba antes? Si no era con SISBEN, ¿cómo se asignaban esos subsidios? Le voy a decir una cosa. Este era un programa de mercado que funcionaba sin trámites. Yo creo que si hay algo que detestamos los colombianos es tener que hacer un trámite ante una entidad pública, ¿no? Antes, si usted quería un subsidio de vivienda, podía esperar hasta un año para que el gobierno le contestara. Cuando se formuló el programa de Mi Casa Ya, lo que hizo este programa fue digitalizar todas las solicitudes y todos los procesos de asignación de trámites. Es un programa digital, sin papeles, sin trámites, que opera sobre los procesos de aprobación de
los créditos hipotecarios que hace la banca en Colombia. Entonces, cuando usted iba a pedir un crédito, de una vez el banco le decía, ¿necesita subsidio? Y usted lo único que tenía que decir era firmar una declaración juramentada, declarando su nivel de ingresos y autorizando la consulta de su información por parte del banco en las bases de datos del gobierno nacional. Así funcionaba, sin trámites, e incluso con unos tiempos de respuesta que iban de la mano con los tiempos de aprobación de los créditos hipotecarios. Y sabemos que los bancos son muy eficientes en eso, porque un banco no se tarda más de una semana en dar una aprobación. Así empezó el programa. Los nuevos cambios que implican que los hogares hoy tienen que ir a hacer un trámite que es el del Sisbén. Tienen que ir a solicitar la encuesta del Sisbén, tienen que contar con un puntaje asignado en ese Sisbén para saber cuál va a ser también el nivel de subsidio que le van a otorgar. Pero adicionalmente, el programa funcionaba antes con la propuesta, con la idea, con el acompañamiento del gobierno nacional a esos hogares que cuando iban al banco a solicitar el crédito y les aprobaban el crédito, contaban con el subsidio y lo único que tenían que hacer era ahorrar durante un año, año y medio, el valor de su cuota inicial y al final del trámite, cuando ya le iban a escriturar la vivienda, si mantenía las condiciones y criterios para ser beneficiario del subsidio, se le asignaba y se le desembolsaba el subsidio. Hoy esa condición varió, porque esa condición de acompañar al hogar desde el principio con la garantía del subsidio ya no existe. Ahora el hogar, después de que haga todo este proceso, y después de 12 o 18 meses de haber estado ahorrando, esperando su vivienda, cuando se la vayan a escriturar, en ese momento puede solicitarse el subsidio como un derecho para los hogares. Sí. Y eso pues ha tenido impactos también en la dinámica inmobiliaria porque, digamos, empieza a generar dificultades para poder calificar a los hogares. Es muy diferente cuando usted llega a una sala de ventas y dice, vea, yo tengo la posibilidad, tengo un crédito ya, y tengo la posibilidad real de tener un cheque de 30 o 34 millones de pesos. Sí. A decir, oiga, yo no sé si me van a dar el subsidio, quiero comprar vivienda, esperemos a ver dentro de un año y medio si me lo dan. Entonces, eso ha generado una dinámica bastante importante, un cambio en la dinámica comercial que también ha afectado a las ventas. Sí. Anoche o en las últimas horas se aprobó una adición presupuestal en el Congreso y la ministra de Vivienda ha dicho que es muy importante, tal vez es un poco más de 1 billón de pesos. Ese capital, esa inyección de recursos del presupuesto, ¿será suficiente para echar a andar el programa Mi Casa Ya, doctor Herrera? Bueno, esta es una decisión muy importante. Esto es un tema que hemos venido trabajando con el Gobierno Nacional, especialmente con el Ministerio de Hacienda, con el Departamento Nacional de Planeación, y que pues hoy le permite a los colombianos que estaban esperando vivienda hace 12 meses, Ricardo, o más, les permite, digamos, ponerse al día y tener la garantía de esos subsidios. Pero estos recursos que alcanzarían para 75,000 cupos de subsidio son suficientes para atender la cola de viviendas que ya se estaban represando a nivel nacional. Para abril de este año, desde Camacol calculamos que tenemos más de 50,000 viviendas que estaban terminadas, cuyos hogares que las compraron ya habían pagado la cuota inicial, pero que no se habían podido escriturar. ¿Por qué? Porque no estaban los recursos. Pero además de esas 52,000 viviendas, a diciembre de este año se van a terminar otras 38,000 viviendas, es decir, vamos a tener 90,000 viviendas que van a requerir el subsidio, pero con la adición presupuestal que se aprobó esta madrugada por parte del Congreso, solamente vamos a tener 75,000 cupos de subsidio. Eso es una parte del problema y ayuda mucho. Pero adicionalmente, y también hay que contarlo, hay otra ecuación. ¿Se acuerda que le dije que eran 2 subsidios lo que recibían los colombianos con Mi Casa Ya? Así es. Estos 75,000 son para ese cheque de la cuota inicial. Y resulta que los recursos para el subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario solamente se apropiaron en este año para 52,000 cupos. Es decir, que ahí ya tenemos una diferencia de 23,000 viviendas, 23,000 hogares que podrían este año pues quedarse con su vivienda terminada, con el subsidio asignado a la cuota inicial, pero esperando a que se les desembolse el subsidio a la tasa de interés para poder escriturar. Es decir, que puede repetirse la historia de lo que ya pasó el año pasado. Y ese es un riesgo grande. Sobre lo que quiero preguntarle, doctor Herrera, ahora para finalizar es sobre el plan que ustedes
han propuesto para superar estas dificultades de las que hemos hablado? Hoy la gente todavía sigue siendo un sueño tener casa propia, a pesar de que seguramente hay algunos cambios de comportamiento en las nuevas generaciones. La verdad es que tener una casa propia es una gran garantía para el futuro, sobre todo cuando usted ya tiene una familia y usted ya tiene una perspectiva de vida mucho más estable. ¿Cuáles son los puntos de esa propuesta para el gobierno? La gente tal vez se enreda un poquito en todo esto que les estamos contando, pero hay que explicar por qué están pasando las cosas. ¿Cuál es la propuesta que ustedes han lanzado en los últimos días para reactivar el sector, para superar los problemas? Bueno, Ricardo, entonces, como vimos, tenemos problemas de financiación del programa de vivienda. Y esos problemas de financiación hay que partirlos en dos. Las viviendas que ya están terminadas, las que se van a entregar este año. Ahí, muy importante, el esfuerzo que ya ha hecho el Gobierno Nacional, que aprobó el Congreso de la República con esta adición para 75.000 subsidios. Y ahí viene la primera propuesta que le hemos hecho al Gobierno Nacional. Necesitamos, obviamente, los hogares necesitan que se articulen los dos tipos de subsidio que se requieren para poder entregar una vivienda. Es decir, que la primera propuesta que le hemos hecho al Gobierno Nacional, que le hemos hecho al Ministerio de Hacienda, que le hemos hecho al Ministerio de Vivienda es, oiga, hay que volver a hacer el trámite para solicitar las coberturas a la tasa de interés para que esos subsidios pues casen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tengamos 75.000 subsidios a la cuota inicial este año y tengamos 75.000 subsidios a la tasa de interés este año. Porque ¿qué cuentas tenemos hoy? De un lado 75.000 y del otro lado 52.000. Están faltando 23.000. Esa es la primera. Falta plata para lo de este año. Pero adicionalmente, esa plata que falta para este año simplemente se va a dirigir a viviendas que ya están terminadas y a viviendas que ya están en construcción, pero no van a generar más empleo. Por eso, la segunda propuesta, y retomando el anuncio que hiciera el presidente Petro el 13 de abril de este año, de crear un programa contracíclico que involucre la vivienda nueva como un sector principal en la reactivación para generar empleo, lo que le estamos proponiendo al gobierno es que revisen dentro de esos recursos que se apropiaron para los 4 años, muy importantes, 200.000 subsidios que ha anunciado la ministra, cómo podemos activar la generación de empleo, teniendo en cuenta que hay una gran ventaja. Es que hoy tenemos 108.000 viviendas en todo el país, en 347 proyectos, que ya tienen punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que ya fueron comprados, digamos, que ya tienen compradores que pagaron la cuota inicial y que están esperando esos compradores el desembolso del subsidio para poder apalancar la construcción de estas viviendas. ¿Qué generaría eso, Ricardo? 200.000 empleos directos, ¿no?, para estos próximos 2 años, con una inversión que supera los 16 billones de pesos. Esa inversión básicamente representa un punto porcentual del Producto Interno Bruto del país. Imagínese usted lo que significa. Y de otro lado, señor, le pedimos a la ministra también que tenga en cuenta la necesidad de los hogares, como usted decía al principio, los hogares que hoy, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda, un montón de hogares, miles, decenas de miles de familias que están esperando que se les entregue su vivienda. Y la tercera propuesta que hacemos es, tengamos un régimen de transición para que esos hogares que empezaron a comprar con unas reglas que eran diferentes, ¿no?, que empezaron a comprar hace 12 meses con unas reglas donde no les pedían el CISBEN, donde la garantía del subsidio estaba, que esos hogares puedan mantener las condiciones con las que entraron hace más de un año, ¿no? Y que no les cambien las reglas de juego cuando las viviendas ya están terminadas y lo que esperan es cumplir y que les cumpla el gobierno, que les cumpla el Estado a todos esos hogares que juiciosamente ya pagaron su vivienda y que lo único que están esperando es el desembolso de los subsidios porque ellos ya cumplieron con su parte del acuerdo. Ahí está la propuesta de Camacol para superar la situación difícil que afronta el sector de la construcción. Doctor Herrera, para finalizar, creo que este dato nos puede indicar de qué estamos hablando, porque la construcción no solamente es el cascarón, el armazón, no solamente es el bloque de apartamentos, sino que hay una cantidad de pequeñas y medianas empresas alrededor que también se están viendo afectadas, los que generan una cantidad de cosas, ventanería, venden los vidrios, entregan todo el sector de ferretería, el que vende el cemento. ¿Cómo se ha visto afectado este sector por cuenta de lo que está pasando hoy en el sector de la construcción? Pues le voy a dar 2 cifras rápidas. Por ejemplo, la producción de concreto para vivienda de interés social se cayó un 24%. Y eso genera también problemas de empleo y de generación de ingresos
para muchos hogares que pues están vinculados a ese tipo de industria específica. Pero hablando de economía popular, Ricardo, de economía popular que es tan importante para este gobierno, aquí lo que vemos es que hay una gran cantidad de micronegocios que dependen de la actividad de la construcción para poder generar sus ventas, sus ingresos y sus niveles de ocupación. Y lo que estamos viendo es que los micronegocios asociados a la construcción, y por micronegocios quiero decir, como lo define el DANE, no Camacol, como lo define el DANE, unidades económicas que emplean máximo 9 personas, ¿no? Imagínense, son microempresitas de 9 personas. Esas microempresas asociadas a este sector, como ferreterías, como los que venden pinturas, vidriería, pequeñas empresas, han perdido un 17% de sus ventas netas y han perdido el 20% de los empleados que ocupan en esas pequeñas microempresas por, obviamente, el deterioro también de este sector de la construcción, tan importante para la dinámica económica del país y para toda esa gran cantidad, millones de personas, millones de hogares que tienen su sustento en una actividad que pues más allá del interés empresarial que representa Camacol, lo que busca es alinearse con las políticas del gobierno nacional para generar mejor calidad de vida, sobre todo para los hogares de menores ingresos en el país. Por supuesto, ahí se ligan muchos conceptos, incluido el que usted menciona, que es la economía popular, uno de los ejes fundamentales de las políticas del presidente Gustavo Petro. Doctor Guillermo Herrera, muchísimas gracias por estos minutos con todos los amigos de Blue Radio en el radar. A usted, Ricardo, gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos de Blue Radio en el radar. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte, esto ayudará mucho a seguir informando.